Dice, la función de la LDL es, activaría el HDL, transporta el colesterol esterificado hacia los tejidos extrahepáticos, generar precursores de la vitamina D, transportar proteínas hacia el hígado, degradar y formar acetilcoenzima A. ¿Cuál sería la respuesta en esta pregunta? ¿Cuál es la función del LDL? Eso lo hemos visto en las anteriores diapositivas cuando mencionábamos sobre las apolipoproteínas y sobre las lipoproteínas. Transportar el colesterol esterificado. Les he mostrado un cuadrito donde estaba cada uno de las lipoproteínas. ¿El LDL va a activar el HDL? Imposible, ¿no es cierto? Es parte de la degradación de las lipoproteínas, pero no va a activar. ¿Va a generar precursores de la vitamina D? En ningún momento hemos mencionado vitamina D. ¿Transporta proteínas hacia el hígado? Más bien las proteínas son las que transportan. ¿Degrada y forma acetilcoenzima A? No, esto se produce a nivel hepático, no a nivel de la LDL. Por lo tanto, la única respuesta es transportar colesterol esterificado hacia los tejidos extrahepáticos. Los triglicéridos de los kilomicrones de las VLDL son hidrolizadas por... O sea, si te está diciendo hidrolizada, significa que debo tener una enzima, ¿no? Y todas acá son enzimas. Pero ¿cuál es la enzima correcta? Le hemos mencionado también en el cuadrito anterior que estábamos hablando sobre las funciones de las lipoproteínas. ¿No? A cada rato aparecía esa enzima. ¿Se acuerdan? Recordemos, las VLDL son sintetizadas ¿por quién? Por el hígado. Eso ya lo hicimos en el cuadrito donde estaban cada una de las síntesis y las funciones. ¿Se acuerdan? Su componente proteico está constituido mayoritariamente ¿por qué? Por una molécula de apolipoproteína B100, ApoE y ApoC2. A nivel de los capilares, ¿no? De los tejidos extrahepáticos, los músculos esqueléticos, miocardio, tejido adiposo, enterocitos de mayor relevancia metabólica, los triglicéridos están asociados a la VDL y son hidrolizados por enzima lipasa lipoproteica. Entonces, recuerden que esto va a liberar ¿qué cosa? Ácidos grasos libres. ¿Y qué cosa va a formar? ¿Se acuerdan los VLDL que forman? ¿Se acuerdan? ¿Qué forma? IDL. ¿Por qué? Porque liberaba ácido graso libre y el IDL se transformaba en LDL. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la lipoproteína lipasa. Bien, dejemos un poco las grasas y veamos acá la siguiente pregunta. Las siguientes sustancias inhiben la secreción ácido gástrica excepto una. Señale la que no corresponde. Prostaglandina, E2, secretina, gastrina, somatostatina, glucagón. Recuerden que el ácido acetilcoenzima A, ¿qué cosa va a hacer? Va a hacer que el calcio que va a liberar intracelularmente actúe ¿sobre quién? Sobre la proteína quinasa. Pero no es la única sustancia que va a activar mi célula, sino que voy a tener la gastrina. ¿Y la gastrina qué hace? También va a estimular que el calcio active la proteína quinasa.
luego tengo la prostaglandina E2 y luego tengo la histamina. ¿Y la histamina qué cosa va a hacer? A través de un ATP se va a metabolizar, va a formar MP cíclico que va a activar la proteína quinasa. ¿Y qué cosa va a hacer la proteína quinasa? A través de una bomba va a liberar hidrogeniones y va a introducir potasio. Entonces, ¿cuál de estas afirmaciones es la que no corresponde a una sustancia que inhibe la secreción? ¿Cuál sería? Prostaglandina E2, secretina, gastrina, somatostatina o glucagón. Miren, acá tengo acetilcoenzima A, gastrina, prostaglandina E2 e histamina. Recordemos que las prostaglandinas, ¿qué cosas son? Las prostaglandinas son sustancias que tienen que ver con el fenómeno inflamatorio. Por lo tanto, estas van a inhibir la histamina. ¿Qué hace la histamina? Va a estimular, igual que la gastrina y la acetilcolina. Entonces, en otras palabras, acá lo que están pidiendo son las sustancias que van a estimular la secreción, porque dice inhibir excepto. Entonces, ¿cuál es la que va a estimular? La prostaglandina E2 inhibe, la secretina inhibe, somatostatina inhibe, glucagón inhibe. ¿Quiénes estimulan? Acetilcoenzima A, gastrina e histamina. Eso ya lo hemos visto en anteriores clases cuando mencionábamos una pregunta similar pero al revés. Entonces recuerden que estas tres son las que van a estimular. Y recuerden A de ácido, G gástrico y H de hidrogeniones que se libera, son las que van a estimular. ¿De acuerdo? De esa forma pueden recordar: ácido gástrico libera hidrogenión, son los estimuladores, y todo lo que no esté será inhibidores. Entonces la gastrina es un estimulador. De esa manera ustedes pueden recordar fácilmente. Dice la siguiente pregunta: cuando la cuenta de reticulocitos corregidos, ojo, me está haciendo la salvedad de corregidos, es mayor del 3%, la mejor posibilidad es A, anemia hemolítica o sangrado agudo; B, anemia ferropénica; C, anemia megaloblástica; D, anemia de origen renal; y E, anemia aplásica. De todas estas preguntas, ¿cuál es la que elimino? De todas esas respuestas, ¿cuál eliminaría ustedes? Recuerden, anemia aplásica. ¿Qué cosa es anemia aplásica? A significa sin, plásica, formación. Entonces no tengo formación de células, y si no tengo formación de células, ¿cómo es que podría producir reticulocitos? Entonces es imposible que una anemia plástica pueda producir reticulocitos. Muy bien. Pero recordemos, ya sabemos que los reticulocitos, ¿qué son? Son formas jóvenes de los glóbulos rojos, habitualmente abundantes en la médula ósea, pero un pequeño porcentaje sale a la circulación periférica. Cuando esta cantidad de reticulocitos aumenta, tengo que ver qué es lo que está produciendo ese aumento de reticulocitos. Pero obviamente si está aumentando los reticulocitos,
es porque no hay suficiente cantidad de glóbulos rojos. Entonces la médula, ¿qué hace? Antes de que madure el glóbulo rojo, está botando a los reticulocitos. Si la cantidad de glóbulos rojos no es suficiente y los reticulocitos tampoco son suficientes, va a empezar a botar formas más jóvenes, y eso se ve en algunas neoplasias. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Eso significa, por un lado me está diciendo que la médula es capaz de producir glóbulos rojos. Si estoy botando glóbulos rojos jóvenes, significa que la médula está funcionando bien. Si no boto nada, no estoy produciendo reticulocitos, significa que la médula no tiene cómo producirlos. ¿Y qué necesito para producir? Necesito sustratos. Entonces, si tengo disminución de los sustratos, mal voy a poder producir glóbulos rojos. ¿Y qué sustratos necesito? Fierro, ácido fólico, B12 y eritropoyetina, por un lado. Y por otro lado, requiero que las células progenitoras de los eritrocitos estén presentes en la médula ósea. Si no tengo células progenitoras, todo está reemplazado por tejido fibroso, no se va a producir tampoco reticulocitos, ¿no? Y eso pasa en la anemia plástica, eso pasa en la anemia ferropénica, en la anemia megaloblástica, donde no tengo fierro, no tengo B12. Entonces, en la anemia de origen renal, no tengo ¿qué cosa? Eritropoyetina. Entonces no tengo sustratos. Entonces, ¿dónde se va a producir los reticulocitos en mayor cantidad? Básicamente es en el sangrado, es el único que me queda. Y hemos dicho que para que haya formación de reticulocitos, primera condición, que la médula funcione bien. Entonces debo tener células progenitoras. Segunda condición, debo tener sustrato. ¿Y al sustrato qué le llamo? Fierro, ácido fólico, B12 y eritropoyetina. Muy bien. Y hemos mencionado esto de los reticulocitos, pero nuevamente, si yo tengo reticulocitos y acá me dice corregidos, ¿qué significa? Que per se yo voy a tener un conteo menor de reticulocitos porque tengo menos conteo general de glóbulos rojos. Así que para saber si realmente están aumentados o están bajos, tengo que corregirlos. ¿Y cómo los corrijo? Es en base a la hemoglobina y el hematocrito. Entonces, hay fórmulas que utilizan hemoglobina, hay fórmulas que utilizan hematocrito. Pero lo más frecuente es esta fórmula que acá les estoy presentando. Porcentaje de reticulocitos corregidos es igual al porcentaje de reticulocitos que ustedes hallaron en el examen de sangre periférica multiplicado por el hematocrito del paciente entre el hematocrito normal. Entonces, recuerden, ¿por qué? Cuando yo tengo algún tipo de pérdida, muchas veces, ¿qué va a hacer el organismo? El organismo per se va a actuar produciendo hormonas para recuperar la volemia. Y dentro de esas hormonas están el ADH, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y los péptidos natriuréticos, atriales. Pero como eso a veces demora, el paciente requiere muchas veces de hidratación, ya sea oral o ya sea endovenoso, y eso va a hacer que caiga más la hemoglobina y hematocrito. Por eso es que muchas veces hay que corregirlo para ver si realmente los reticulocitos están aumentados o están normales o están disminuidos. Acá lo siguiente dice: el control voluntario de la micción puede mantenerse hasta una presión vesical que alcance, señale los centímetros de agua. O sea, me están pidiendo
la presión en centímetros de agua que puede la persona tener cuando está controlando voluntariamente la micción. Dice A80, B90, C100, D120, E150. Recordemos que cuando yo tengo un reflejo de micción, aproximadamente voy a tener entre 150 a 200 mililitros en la vejiga para que se produzca el reflejo para miccionar. Ahora depende de mí si voy inmediatamente o si espero. De repente estoy en algún lugar donde no pueda fácilmente acudir a un baño, así que me tengo que esperar. Entonces dice acá, el control voluntario de la micción puede mantenerse hasta. Eso significa que debe haber un volumen máximo por el cual yo ya no puedo sostener esa retención urinaria. ¿Por qué? Porque al aumentar el volumen en mi vejiga, también está aumentando la presión intravesical. Entonces, pasado ese límite, voy a tener una urgencia por miccionar, a menos de que tenga una obstrucción, llámese una estenosis o llámese en el varón hipertrofia benigna de próstata. ¿Cuántos serían los centímetros de agua? Recordemos que la capacidad vesical normalmente puede estar entre 300 y 550, la capacidad vesical, no el reflejo de micción, sino la capacidad de una vejiga normal puede estar entre 300 y 550. Entonces, viene el reflejo, me espero un poco porque no hay baño y puedo sostener ese volumen entre 300 y 500 antes de tener algún problema de dolor o algún problema de micción. Entonces, esta es mi capacidad vesical. Y obviamente cuando llega ahí tengo grandes deseos de miccionar. Esta capacidad vesical de 300 a 550 se acompaña con los deseos de miccionar, excepto en el paciente con diabetes mellitus, que tiene ¿qué cosa? Neuropatía vegetativa, que tiene vejiga neurogénica. Entonces, a un paciente diabético, ustedes, una manera de hacer el diagnóstico fácil es pedirle que junte la primera orina matutina. Si esa orina matutina sobrepasa 500, solamente la primera orina matutina 500, eso significa que ese paciente tiene vejiga neurogénica. ¿Por qué? Porque con 500 ya debía haber tenido la urgencia de miccionar, pero como su neuropatía no censa bien la distensión vesical y mucho menos el reflejo se presenta, entonces el paciente orina grandes cantidades. Pero lo normal es que entre 300 y 500 ya no puedas aguantar las ganas de orinar. La presión vesical de llenado generalmente corresponde a esta capacidad máxima y lo normal está por debajo de 30 centímetros de agua. Y por último, la acomodación vesical, que viene a ser la relación entre la capacidad y la presión de llenado. Entonces, por lo tanto, la respuesta debe ser un máximo de 100. ¿Por qué? Recordemos que si yo tengo una presión de fuga menor de 60 a 65, eso significa que tengo un problema de disfunción esfinteriana. Acá estamos diciendo de 30 a 100. Entonces, si tengo menor de 65, ya significa que mi esfínter no está funcionando bien. Y si tengo una presión por encima de 90 a 100, sí significa que tengo el esfínter indemne. Si sobrepasa los 100, ya esto me estaría indicando que el problema no es el complejo esfinteriano, sino el problema es neurológico. Entonces la respuesta correcta es 100. ¿Cuál es el mecanismo bioquímico más importante para la producción de hiperglicemia en la cetoacidosis diabética? Recordemos
que el diabético que tiene cetoacidosis diabética se produce básicamente por un problema de hiperglicemia que no ha sido solucionado. Recordemos que el paciente con diabetes es un paciente que tiene exceso de glicemia en la sangre. Y ya como en anteriores veces dijimos, es un paciente cuya célula está nadando en sangre azucarada, pero como no ingresa esa azúcar a la sangre, la célula piensa que está hipoglicémico. ¿Y qué hace la célula? Manda a que las hormonas contrarreguladoras produzcan más azúcar, porque piensa que está hipoglicémico. Entonces, ¿qué sucede? Las células utilizan la poca glucosa que tienen y llega un momento en que se les acaba y siguen produciendo más cantidad de hormonas contrarreguladoras y por lo tanto va a producir más hiperglicemia. Se acaba el azúcar, utilizo ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Voy consumiendo para producir mayor cantidad de azúcar y el sujeto comienza a bajar de peso. La hiperglicemia, y ahí tengo dos de las P, pérdida de peso. La hiperglicemia produce ¿qué cosa? Hiperosmolaridad, que ya mencionamos. La hiperosmolaridad que produce que las células se deshidraten para botar agua en su afán de disminuir los niveles de glicemia. Como no lo logra, ¿qué va a suceder? Va a empezar a producir diuresis osmótica. Y ya tengo la otra P, poliuria. Por otro lado, como tengo osmolaridad aumentada, el organismo hace que comiences a ingerir líquidos. Y los líquidos es la otra P, polidipsia. Y por último, como la célula interpreta que le falta azúcar y piensa que está hipoglicémico, ¿qué hace? Ordena al centro del apetito comenzar a comer. Entonces tengo la otra P, que es la polifagia. Entonces, cuando esto en el tiempo no se puede sostener, aparece la cetoacidosis diabética. ¿Y por qué se produce la cetoacidosis diabética? Básicamente es que la glicogenólisis es la que está comprometida principalmente acá. Acá tenemos la tríada de la cetoacidosis: hiperglicemia, que es sobreproducción hepática, hipercetonemia y acidosis metabólica. La insulina aumenta las hormonas contrarreguladoras, las cuales disminuyen la utilización de glucosa, gluconeogénesis en las células musculares. Esto es en las células musculares. ¿Por qué disminuye la utilización de la glucosa de las células musculares? Para enviarlos a otros sitios donde sean más útiles. Entonces, disminuyo la gluconeogénesis de las células musculares para enviarlos a otro sitio. Por otro lado, aumento la lipólisis. ¿Para qué? Para tener fuente de energía y producir gluconeogénesis. Pero al hacer eso, ¿qué va a pasar? Estoy produciendo cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos están en la sangre y ya tengo la cetonemia. Y esos cuerpos cetónicos también van a ser filtrados por el riñón y voy a tener la cetonuria. Ya tengo uno de los criterios diagnósticos de cetoacidosis diabética. Cuando se va acumulando todo esto, que son ácidos, va formando acidosis metabólica. Ya tengo el otro criterio. Pero aparte, hemos dicho que la célula interpreta como que tiene hipoglicemia. Por lo tanto, eso también produce acumulación de ácidos y ya tengo nuevamente mayor cantidad de acidosis metabólica. Por otro lado, aumenta la gluconeogénesis hepática para producir hiperglicemia con la finalidad de alimentar a las células.
Entonces ya tengo hiperglicemia, ya tengo cuerpos cetónicos y ya tengo la acidosis metabólica, que es la tríada de la cetoacidosis. Si yo no actúo acá, mi paciente de cetoacidosis diabética va a pasar a un coma cetoacidótico y eso va a provocar la muerte del paciente. Entonces, ¿qué sucede acá? Todo esto empezó ¿por qué? Porque la glucólisis no fue efectiva, porque no tenía el sustrato que era la glucosa, debido al déficit de insulina. Entonces, el déficit de insulina es el que va a activar todo eso. ¿Por qué? Porque la glucólisis no fue efectiva. Entonces, la glicogenólisis, la gluconeogenólisis, la proteólisis y la lipólisis, ¿qué me van a dar? Me van a dar las fuentes de energía que me van a producir básicamente azúcar y cuerpos cetónicos. Entonces, todo empieza por la glicogenólisis, pero la glicólisis es lo que va a desencadenar el cuadro de la cetoacidosis diabética. Veamos. Tanto que estamos hablando de prostaglandinas, el misoprostol, que es un análogo de una prostaglandina, es un análogo sintético, es un derivado de la prostaglandina E1. ¿Dónde lo indican ustedes esto? Lo indican para prevenir el daño mucoso gastroduodenal provocado por el AINE, lo utilizan para cicatrizar la úlcera péptica duodenal, lo utilizan para tratar el síndrome de Zollinger-Ellison, para erradicar el Helicobacter pylori o para tratar la esofagitis por reflujo. Esto se utiliza bastante en otros países, en el nuestro todavía no. Acá lo utilizamos para otra cosa que no tiene indicación. Cuando yo tengo un paciente que por algún motivo tiene que utilizar un AINES, ese AINES va a producir ¿qué cosa? Gastrolesividad. Y eso va a producir ¿qué? Aumento de riesgo de enfermedad ulceropéptica. ¿Por qué? Eso está en una de las diapositivas, la respuesta en una de las diapositivas, cuando les presenté la vía para las prostaglandinas. Porque les dije, los AINES van a bloquear los COX, van a estimular que haya producción de ácido. Entonces tengo AINES que bloquean los COX, que son ¿cuáles? El celecoxib, el reterocoxib, el arcoxia, todos esos, y los AINES convencionales que no bloquean los COX y que me pueden producir mayor gastrolesividad. ¿Cuál es el AINE que más frecuentemente produce gastrolesividad? La familia de los oxicam, el piroxicam a la cabeza. Pero, hay un pero, el meloxicam es un producto intermedio entre el AINES convencional y el inhibidor de la COX-2. Pero la familia de los oxicanes son los que más van a producir gastrolesividad. En segundo lugar, ibuprofeno. En tercer lugar, el diclofenaco. En ese orden. Entonces, a los pacientes que tienen riesgo de hacer gastrolesividad, le doy los famosos AINES que me van a bloquear el COX-2. Pero ¿qué sucede? No en todas las patologías puedo dar esos fármacos. Si yo tengo un paciente que tiene artritis reumatoide, no voy a poder dar esos fármacos, que más son para problemas no inflamatorios, sino para problemas de
analgesia. Cuando yo tengo un AINES, los AINES tienen tres funciones: antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. No todos los AINES tienen las tres funciones. Y no es la misma dosis para las tres funciones. Por ejemplo, la aspirina, que es un fármaco bastante noble, a una concentración de 75 hasta 250 puede funcionar como antiagregante plaquetario. Entre 250 y 1 gramo como antiinflamatorio, y más de 250 como antiinflamatorio y analgésico. Entonces, a los pacientes que tienen artritis yo suelo dar dosis altas de AINES, lo cual condiciona a que haya un problema de gastroadhesividad. Entonces, ¿qué dice la literatura? La gastroadhesividad, ¿a qué se debe? A que el AINES, ¿qué cosa va a hacer? Eliminar prostaglandinas. Y recuerden que la mucosa gástrica tiene una barrera, y esa barrera está formada ¿por qué? Por agua inmóvil, bicarbonato, moco y prostaglandinas. Entonces, al darle un AINES, estoy eliminando las prostaglandinas, estoy debilitando mi barrera. Entonces, ¿qué dice la literatura? Entonces, dale un análogo de la prostaglandina para proteger la barrera gástrica. Entonces, ¿qué le das? Misoprostol. El misoprostol me sirve para favorecer la barrera gástrica cuando yo doy AINES a dosis altas en pacientes que tienen sobre todo enfermedades inmunorreumatológicas. Pero acá en el medio el misoprostol es caro y no se suele utilizar. Entonces la literatura dice, si no le puedes dar un misoprostol porque no tienes el misoprostol, o porque tiene reacciones adversas al misoprostol, o porque tiene intolerancia al misoprostol, utiliza ¿qué cosa? Inhibidores de la bomba de protones. Entonces yo le doy al paciente ¿qué cosa? El AINES con ya sea omeprazol, lansoprazol o esomeprazol. ¿Y para qué le doy eso? Bueno, como he debilitado la pared, la barrera, entonces lo que debo hacer es disminuir la producción de ácido. Entonces por eso le doy los inhibidores de bomba de protones. No tengo inhibidores de bomba de protones, ¿qué le puedo dar? No importa, dale bloqueadores H2, ranitidina. Entonces el orden debería de ser así: misoprostol primero, después inhibidores de bomba de protones y después H2, bloqueadores H2. Pero en el medio no utilizamos misoprostol, de frente nos vamos a la alternativa que es inhibidor de bomba de protones. Pero en el medio el misoprostol se ha hecho famoso, ¿por qué? Porque también tiene efectos a nivel del útero. ¿Y qué produce en el útero? Produce contracción uterina. Entonces en nuestro medio generalmente se utiliza como abortivo, ¿Qué hace la gente? Utiliza el famoso Cytotec, que es el misoprostol que lo tenemos en el mercado, coloca 3 pastillas a nivel del cuello uterino cuando la paciente tiene retraso menstrual, generalmente dentro de las primeras 48 horas, y eso estimula que haya una contracción uterina y favorece la apertura del cuello uterino. Y al haber contracción y apertura del cuello uterino, lo que esté adentro sale. Pero eso generalmente se suele utilizar dentro de las primeras 48 horas. En otros países no está probado el uso como abortivo. El uso generalmente es para prevenir enfermedades ulceropépticas en aquellos pacientes que requieran dosis altas de de AINES durante un tiempo prolongado, porque si mi paciente tiene artritis,
tiene espondilitis, no le voy a dar por una semana, le voy a dar por largo tiempo. O sea, al margen de que me pueda producir una nefropatía túbulo-intersticial, lo más frecuente es que me provoca una enfermedad ulceropéptica. Entonces, el misoprostol me sirve para proteger esto.